Esta es la segunda enseñanza acerca del tema un reino de sacerdotes. Leemos en el libro de Génesis capítulos 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y dio a Abraham los diezmos de todo, y le dio a Abraham los diezmos de todo. 500 años antes de que Israel fuera sacado de Egipto y Dios estableciera a la tribu de Leví como la tribu del sacerdocio y a Aarón como la cabeza del sacerdocio para Israel, Dios levantó un sacerdote en Canaán, un sacerdote llamado Melquisedec. Melquisedec es un extraño personaje en el Antiguo Testamento. Es un sacerdote que no es judío, que no es israelita, evidentemente, pero que ministra allí a las naciones que están alrededor. Él es sacerdote, rey de Salem y sacerdote del Señor. Mira, es rey de su ciudad, pero es sacerdote de Dios para todos los que le busquen, todos los que busquen a Dios. Cuando Abraham llega a Canaán, Melquisedec estaba ministrando, era el sacerdote, y de hecho se convirtió en el sacerdote de la familia de Abraham. Por eso cuando Melquisedec sale a recibir a Abraham, que viene de la victoria contra los reyes de Mesopotamia, y saca pan y vino, que nosotros sabemos muy bien, ¿no es cierto?, que eso es un tipo de la Santa Cena. Melquisedec comparte una Santa Cena con Abraham. Abraham le da los diezmos de todo. ¿Por qué le da los diezmos de todo? Porque era el sacerdote, el hombre que estaba ministrando a Abraham, y Abraham reconocía esa autoridad que estaba sobre él, que era un varón de Dios, que era un siervo de Dios. Melquisedec es un personaje muy extraño, dije. De él se dicen cosas que son extraordinarias. En el capítulo 7 del libro de Hebreos, dice, versículos 1 adelante: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Este Melquisedec es un sacerdote muy distinto a Aarón. Primero, no es israelita. Segundo, este Melquisedec ministra en una dimensión completamente diferente a la dimensión que ministra el sacerdocio israelita. De este Melquisedec se habla en el libro de Salmos, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y se dice del Señor Jesucristo en el capítulo 110 del libro de Salmos. Dice así: tú tienes el rocío de tu juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Esta promesa fue hecha al Señor Jesucristo aquí proféticamente, y luego cuando el Señor resucita, se le entrega a él el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Esta expresión según el orden de Melquisedec significa el sacerdocio del tipo que tuvo Melquisedec. Melquisedec fue una primicia extraordinaria, por eso es un personaje tan extraño. Es un hombre que fue transformado. Algunos lo confunden con el Señor Jesucristo, pero no es el Señor Jesucristo, porque el pasaje que leímos en Hebreos dice, hecho semejante al Hijo de Dios. Así que no es el Hijo de Dios, sino que él experimentó una transformación, y en esa transformación él fue hecho semejante al Hijo de Dios. Él fue una primicia, él fue regenerado, recibió esa segunda naturaleza que te hace semejante al Hijo de Dios. Así es que Melquisedec era un hombre que recibió una tremenda bendición de cambio, de transformación, de regeneración, y se convirtió en un sacerdote del Espíritu, en un sacerdote extraordinario, cuyo sacerdocio permanece para siempre, para siempre. En el caso de los sacerdotes israelitas, el sacerdote israelita es sacerdote hasta el día de su muerte. Después de la muerte, el sacerdote, y aún después en la resurrección, los sacerdotes israelitas no serán sacerdotes, sino que el sacerdocio va pasando por los descendientes. En el sacerdocio de Melquisedec, no. Todo aquel que es sacerdote según el orden de Melquisedec lo es para siempre. Por eso se dice del Señor Jesucristo, sumo sacerdote para siempre, para siempre. Ahora, este Melquisedec, 500 años antes de que el Señor Jesucristo, 500 años antes de que Israel se fuera establecido como nación, ¿no es cierto? 500 años antes, el sacerdote Melquisedec ministra a Abraham. Abraham es el padre de muchos pueblos, del pueblo de Israel y también de nosotros como iglesia, que somos nosotros los hijos espirituales de Abraham. Pero para producir este sacerdocio y multiplicarlo en el mundo, el Señor necesitaba un pueblo. Él vino, murió, resucitó y él fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero él necesitaba un pueblo. Y este pueblo lo consigue tomando gente de todas las naciones. Y no solamente tomándolo, sino dándoles un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento introduce a las personas en el pueblo nuevo del Señor. En el libro de Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 2, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Mira qué expresión. Pueblo que no eras pueblo y que ahora eres pueblo. El apóstol Pablo, en el capítulo 10 del libro de Romanos, habla exactamente de lo mismo y dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines
de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios levanta un pueblo que no es pueblo, y este pueblo que no es pueblo es la iglesia del Señor. Un pueblo conformado por gente de todas las razas, de todas las culturas, de todas las naciones y de todas las edades. Ahora, ¿cómo se forman los pueblos? Los pueblos se forman por alguien que se convierte en el patriarca de una familia y luego se va multiplicando la familia, van aumentando los descendientes y eso se convierte en una tribu, en una aldea. Quizás se agregan otras personas de otros lados, pero hay una base genética, una base familiar, un linaje que establece ese pueblo, esa nación. Así se formó Israel y así se formaron las naciones. Pero qué cosa curiosa, la iglesia no tiene una cabeza patriarcal de la cual nace humanamente. Humanamente la iglesia no es un pueblo. El único que la llama pueblo es Dios. El mundo la llama religión, pero Dios lo llama pueblo. Porque no somos un pueblo políticamente, socialmente, culturalmente, no somos un pueblo, pero para Dios somos su pueblo. La iglesia es solo a los ojos de Dios su pueblo, un pueblo. Y con este pueblo, Dios establece su sacerdocio a las naciones, su sacerdocio a las naciones. Por eso, cuando nosotros hablamos y vemos la gran comisión del Señor Jesucristo en el capítulo 28 del libro de Mateo, el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia, escucha, la iglesia es el sacerdote de Dios a las naciones. La iglesia hoy día tiene el privilegio que Israel perdió. Hoy día somos los sacerdotes de Dios y una parte de nuestro sacerdocio está descrita aquí como predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. El apóstol Pablo, en el capítulo 15 del libro de Romanos, los versículos 15 y 16, él dice lo siguiente: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en el original aquí la palabra ministro es sacerdote, así que leeríamos para ser sacerdote de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Así es que nosotros somos hoy día el sacerdocio de Dios a los gentiles, a las naciones, a los pueblos, a todas las naciones de la tierra. Por eso fuimos enviados a predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Nuestro privilegio es ser los sacerdotes de Dios para las naciones. Nuestro deber es llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra y cumplir así nuestro sacerdocio mundial. Que Dios te bendiga.